Bien, ok. Ya resolvimos el problema técnico. Ok. Bien, buenas noches. Gracias, ¿verdad? A todas las personas que se han suscrito, a los que me siguen en el canal. Este video, yo en el día de ayer, ¿verdad? Que no haya visto, en el día de ayer yo publiqué un video sobre la cultura organizacional. Y la realidad que el video apenas eso es un pisco labi, porque si vamos a hablar realmente de la cultura organizacional dentro de la policía de Puerto Rico es bastante amplia y son bastante ¿verdad? Los campos que tenemos que cubrir. Pero esta mañana sale esta noticia de la presión que alegadamente hubo para que se trasladara un oficial del CIC de Humacao al CIC de Bayamón. Y a raíz de eso, yo quiero hacer este video, pero voy a entrar a explicar, ¿verdad? Para que ustedes entiendan la complejidad del sistema político y cómo eso afecta las operaciones de la policía y lo que yo esperaría del comisionado en este caso, porque aquí sí hay implicaciones administrativas para ese oficial si en efecto eso ocurrió de esa manera. Y voy a lo esencial. Miren, dentro de la cultura organizacional de la policía, se sabe que aquí hay oficiales que hasta en servicio venden taquillas para los diferentes partidos políticos. Y eso se sabe. El que hable, pues obviamente tú sabes que te estás metiendo con la persona que está corriendo la campaña de un partido político. Esto tenemos que tomarlo con pinza por lo siguiente. Muchas veces nosotros queremos echar la culpa o a Fortaleza, el que esté en Fortaleza, o a la Asamblea Legislativa. Pero muchas veces las decisiones que se toman internamente en la policía o los oficiales que están en ese mecanismo toman decisiones que no tienen nada que ver, o por lo menos los gobernantes o los legisladores desconocen muchas de estas cosas, y me voy a explicar aquí en detalle. ¿Qué pasa? Cualquier candidato, cualquier que sea a la gobernación, necesita de oficiales de policías para que le ayuden a montar la plataforma de gobierno. O sea, ¿cómo un candidato a gobernador te va a hablar de cuál va a ser el plan de seguridad si él nunca ha sido policía? Y en estos procesos vas a tener oficiales retirados y vas a tener oficiales activos, que son los que se van a encargar de montar la plataforma de seguridad junto a los expertos, ¿verdad? Y abogados que tenga cada candidato. Y a cambio de eso, pues sabemos que se reparten posiciones. Y no podemos ser ingenuos. Si el gobernador de turno es el comandante y en jefe de la policía de Puerto Rico, tiene toda la autoridad del mundo para decidir qué coronel va a estar en qué posición. Y eso es una realidad, no lo podemos despintar. O sea, una persona es comandante en jefe de la policía, pues tiene esa facultad inherente de hacerlo. El problema es cuando eso empieza a calar en los niveles más bajos de la organización. Y en este caso, a mí, y yo lo que quiero ver es la reacción del comisionado, más allá de lo que dijo hoy, de que en efecto sí hubo presión. Hubo un reconocimiento de que sí hubo presión. Y eso nos lleva a unas implicaciones administrativas, porque tanto la ley 20 del 2017 como la antigua ley 53 del 1996 establecía
unas violaciones. Pero fíjense que lo curioso es que la ley 53 del 1996, específicamente el artículo 25, te penalizaba como delito menos grave el que una persona externa a la agencia estuviese influencia para conceder ascensos o conceder traslado. No incluía al policía, obviamente en la reglamentación interna sí había unas implicaciones. Con la ley 20 del 2017 esto cambió. Y la ley 20 del 2017 lo que hace es que elimina a ese tercero externo, a ese que no pertenece a la policía, y dice ahora, y no es delito, es meramente una norma prohibida, que eso se va a nivel administrativo, es que tú no puedes utilizar influencias extrañas para que te concedan traslados, entre otros. En este caso, si bien, ¿verdad?, de lo que se está diciendo en los medios de comunicación, si en efecto el inspector del CIC de Humacao hizo gestiones con algún legislador o senador, como se está diciendo que alegadamente hizo gestiones con el senador Gregorio Matías, el inspector violó el artículo 2.19 de la ley 20. Y en su día, y es lo que yo hubiese esperado hoy, más allá, y es lo que me choca, es que si bien el comisionado dice que hubo presión, que sí hubo presión, no escuché por lo menos que se ordenó la investigación administrativa correspondiente por infracciones tanto a la ley 20 como a la normativa interna. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros tenemos en este momento en la Policía de Puerto Rico un comisionado que no es policía y que se tiene muchas esperanzas en su, ¿verdad?, en su gestión, porque partimos de la premisa de que fue director del FBI, de que no está contaminado con la cultura organizacional de policía y que tenemos la percepción que los federales son las personas que van por el libro. Si aquí no se ordena una investigación, sencillamente aquí sabemos ya que entonces hay una presión política que le está diciendo al comisionado, usted va a dejar esto aquí, punto, y se acabó. Porque lo que procede es ordenar la investigación administrativa. Y esto genera un problema a nivel de la cultura organizacional, porque imagínense que la autoridad nominadora de la agencia no tiene la libertad de decidir quién va a dirigir qué, quién va a seguir su política pública, porque independientemente el comisionado tenga que implementar la política pública del gobierno de turno, no es menos cierto que el superintendente tiene un conocimiento operacional que no tienen los políticos y le corresponde a él ejecutarlo. Y para llevar a cabo esa ejecución, él necesita tener a sus personas de confianza y no confianza de que es pana mío, confianza de que yo como líder entiendo que esa persona tiene las cualificaciones para ejercer esa posición, implementar mi política y hacerme quedar bien. Y mi preocupación en el sistema de policía y en la cultura organizacional con relación a estos traslados, y yo en un momento dado, recuerdo cuando daba los repasos, siempre hablaba de esto. La política no se mete en la agencia. Ustedes tienen que entender esto. La política no entra en la agencia. Son los propios integrantes, los propios policías, los que buscan a los políticos y los insertan dentro de la agencia.
como alegadamente pasó en este caso. Muchas veces le echamos la culpa a los legisladores o le echamos la culpa al gobernador o gobernadora, en este caso de turno. Y muchas veces esas decisiones que ocurren en esos niveles, ellos están ajenos a lo que está pasando. Excepto aquellas posiciones que sí, que como formaron parte de la plataforma para llegar a la gobernación, pues son personas que se le van a dar unas posiciones, como va a ocurrir en cualquier gobierno. Y eso es lo que lacera, eso es lo que lacera la cultura organizacional. ¿Cómo tú le vas a decir a un cadete que llega con esa ilusión de ser policía, que para tú llegar a una posición en la policía de Puerto Rico, tú tienes que ser político? Para tú aspirar a llegar a coronel, tú tienes que ser político. Porque si tú no eres político, si tú no tienes un contacto, tú no vas a llegar a ser coronel. Entonces, ¿qué ser humano entra a una empresa viendo a la policía, que sigue siendo una empresa, un empleo, que realmente ve que no tiene las aspiraciones por sus propios méritos de llegar al tope de su agencia? No lo va a poder hacer porque hay un elemento político. Y muchas de las decisiones que se toman internamente dentro de la policía de Puerto Rico, yo les aseguro que los gobernadores de turno y los legisladores de turno están ajenos a lo que ocurre internamente. Aquí muchas veces se habla en nombre de los gobernadores o en nombre de los legisladores. Y hacen la presión, claro, porque como yo conozco a X político o yo conozco, ¿verdad?, a X legislador, X gobernador, pues yo ejerzo presión y te hago saber que sí, que eso está avalado, cuando realmente eso no está avalado. Y ese es un problema serio que tiene la policía de Puerto Rico, y que de aquí yo voy a saber si Joseph González realmente tiene los pantalones en su sitio bien puestos y no es uno más dentro de la policía de Puerto Rico. Este caso en particular, la decisión que él tome, ahí vamos a saber si realmente él es una marioneta más en esa posición o realmente él tiene los pantalones bien puestos en su sitio para ordenar la investigación. No contra el alegado senador, porque no, bajo la ley 20, el deber que él tiene es ordenar la investigación hacia ese oficial y que una investigación administrativa determine en su día si en efecto él utilizó sus influencias para ser trasladado. Dicho esto, yo voy al liderazgo de la agencia dentro de esta cultura organizacional. Cuando yo estuve en la policía de Puerto Rico, específicamente cuando llegó Antonio López Figueroa, el recibimiento fue que me fuera para la oficina de reforma a ayudar a la coronel que en ese momento estaba en la oficina de reforma. Ese fue mi recibimiento. Yo había tenido problemas con esa persona, pero como líder en el argot de policía, yo hice buche. Yo me fui tranquilo a hacer mi función. Porque eso es lo que tiene que hacer un líder. Yo no puedo estar de acuerdo. O sea, el hecho de que yo no esté de acuerdo, yo no me tengo que ir externamente a buscar a un político para que me ayude. Yo tuve la bendición que varias semanas después yo pude sentarme a hablar, porque me llamó, interactuamos y yo le pedí una reunión en aquel momento al teniente coronel Pedro Sánchez. Y con el teniente coronel Pedro Sánchez yo me senté a dialogar y yo le hice saber lo que había pasado. Y le dije, yo soy soldado de fila y yo trabajo donde quiera.
pero usted me envió a los Leones, porque me envió a trabajar con una persona que ya yo había tenido problemas. Luego ocurrió un evento, ellos me bajan al piso 3 por otra cosa, ¿verdad? Que no voy a entrar en esos detalles. Y posteriormente, antes de enviarme a dirigir la oficina de reforma, ellos me hicieron un ofrecimiento a otro lugar. Ellos me dieron la deferencia, porque él no tenía por qué hacerlo, me dio la deferencia. En ese momento yo le dije que a mí no me interesaba eso en particular. De hecho, inicialmente para reforma tampoco, y le expliqué por qué, pero luego me senté a solas con el comisionado en aquel momento y yo logré, ¿verdad?, dialogar con él. ¿Por qué esto es importante? Porque si yo no estoy de acuerdo para el lugar donde a mí me trasladan y yo soy un líder, yo voy a trabajar donde me envíen. Si yo entiendo que yo tengo una situación personal, por ejemplo, no sé, tengo una situación familiar que me afecta el yo irme a un área distante a trabajar, no es llamar a un político. Ya en esos niveles, tú no llamas a esos niveles, tú te sientas con la autoridad nominadora, solicitas una cita, una reunión y te sientas, mire, yo tengo esta situación. O te sueltas con tu, ¿verdad? Primero con tus directivos por la cadena de mando y si no llegas al comisionado. ¿Y qué tú haces? Simplemente tú les pones tu situación y yo te aseguro que en muchos casos le van a dar la mano. Por eso lo hace un líder. Pero tú utilizas la influencia. Tú tienes un problema serio como líder. Tienes un problema serio como líder. Porque entonces, ¿cómo tú le vas a exigir a tu subalterno si ese es el ejemplo que tú estás predicando? Ese es el ejemplo que tú estás predicando. O sea, voy a utilizar un político para que me ayude y aquí mando yo y aquí se hace lo que yo diga porque yo tengo un político que me ayude. El sistema a nivel de ascenso, especialmente de inspector a coronel, no te obliga, bajo una convocatoria y te dice, estos son los requisitos. Si tú quieres aspirar a este rango, tú necesitas cumplir con estos criterios y solicitas. A ti nadie te obliga a que solicites. ¿Y por qué digo esto en esos niveles? Porque en el momento que tú decides dar el paso y ascender de inspector a coronel, usted tiene que estar claro que usted tiene que estar dispuesto a trabajar en cualquier lugar en Puerto Rico. Escuchen bien, a cualquier lugar. Usted puede estar trabajando en San Juan y mañana le digan, yo te necesito en el área policíaca de Mayagüez. Pues usted tiene que ir al área policíaca de Mayagüez a trabajar. Y si usted tomó la decisión de ascender de inspector a coronel, usted sabe que tiene que estar dispuesto a trabajar en cualquier lugar en Puerto Rico. Antes de la reforma, antes de todo este andamiaje y este proceso, era como yo decía, aquí si fuera por ciertos oficiales, se hacían coroneles y se quedaban en el mismo cuartel dirigiendo de coronel. Déjame aquí en el precinto como coronel dirigiendo. Ah, pero quiero seguir cogiendo rango. El oficial que quiera coger, ascender por rango, ¿verdad? Tiene que estar dispuesto a trabajar en cualquier lugar de Puerto Rico. Tiene que estar dispuesto. O sea, ¿qué clase de líder busca un político para que le ayude a trasladarlo sin hablar por la cadena de mando? Que es lo primero que tú tienes que hacer, ser un profesional, explicar tu situación, no es caprichosa. Mira, yo tengo esta situación, yo voy a seguir ahí trabajando, yo no tengo problema, pero yo necesito que ustedes tomen en consideración estas circunstancias y en el momento que ustedes puedan, ustedes me ayuden. Usted predica con el ejemplo. Y me temo que, o sea, hubo presiones. Esas fueron las expresiones del gobernador. Hubo presiones. Ay, ¿quién presionó? ¿Por qué no se ordenó una investigación? O sea, ya está reconociendo que hubo la presión. ¿Por qué no hubo la investigación? ¿O es que hay un poder más arriba
Y fíjense en que es un inspector. Yo puedo entender que tú me digas que es un coronel. Pues sí, si el gobernador te dice que yo quiero al coronel fulano de tal dirigiendo operaciones de campo, comandante en jefe en la policía. Pero a esos niveles, tú estás utilizando la política para moverte de un lugar a otro. Eso es parte del problema de la cultura organizacional. Que lo que queremos es hacer lo que nosotros queremos por los contactos políticos. Fíjate que el político lo que va a hacer es que como tú, inspector, comandante, teniente, lo que sea, tú sigues siendo para el político un votante más, pues ese político, ¿qué va a hacer? Tratar de ayudarte. Eso es lo que va a hacer un político. Pues mira, déjame ayudarlo porque si lo ayudo, ¿verdad? Él es el que me apoyó en la campaña, él es el que me puede dar el voto. Pues eso es normal. Por entonces decimos que la agencia está politizada, que el problema es que se mete la política. No. Son los propios que están en el sistema dentro de la policía los que llaman a la política que entre. Y ese es el problema cultural que tiene la policía de Puerto Rico. Yo espero ver lo que todos estamos esperando de ese comisionado. Yo creo que hay esperanza. Entendemos que es una persona que fue director del FBI, que tiene las competencias y que lo que estamos esperando es que venga a enderezar la casa. O sea, cuando vimos que votó un inspector, que hay una investigación con un coronel, pues nosotros esperamos lo mismo en este caso. En este caso esperamos que se active los procedimientos administrativos conforme lo establece la ley y la reglamentación interna. Porque si no se hace de esta manera, vamos a seguir con esta cultura organizacional. O sea, y quiero un poco hacer en el video que yo publiqué ayer hay muchos comentarios y a veces a mí me da gracia, ¿verdad? Porque a veces la ignorancia es atrevida. Yo no ni abrí el canal porque estoy molesto, porque yo no estoy molesto. En el momento que yo tomé la decisión de irme de la policía, yo la hice pensada. Yo llevaba pensando mis renuncias desde el 2018. O sea, esto no viene de ahora. Yo analicé mi situación, lo que yo quería hacer en la vida. Esto, de hecho, si yo hubiese en un momento dado cumplido mi sueño, en el 2011 yo abrí un canal cuando Facebook, no un canal, cuando Facebook estaba empezando en el 2011, yo abrí una página que se llamaba Educando al Policía, pero nunca la utilicé. Y es bien fácil decirme, pero ahora usted está hablando esto, y por qué usted no hizo una investigación administrativa, o por qué usted no hizo nada. Pues bien simple, porque el que está adentro sabe qué pasa si tú hablas. Y aquí, del que está dentro de la agencia, sabe que tiene que sobrevivir. Tiene que sobrevivir en una jungla que puede llegar, que es lo triste de esto, puede llegar que por tú denunciar lo que es incorrecto, a ti te fabriquen un caso. Y de eso podemos contar historias. Por eso es que desde afuera es fácil verlo. Por eso es que yo denuncio, yo hablo ahora porque estoy fuera, porque ahora yo estoy fuera del sistema. Y yo prácticamente me convierto en la voz de muchos policías que están ahí sufriendo y tienen que hacer buche porque si hablan, pagan las consecuencias. O sea, aquí la gente se cree que es chiste, que si tú no haces un tipo 2, lo que era en aquel momento, o una querella de defalco y no de apropiación ilegal, a ti te pueden trasladar, a ti te pueden cambiar de turno, a ti te pueden enviar asuntos sin importancia. O sea, y la gente se cree que eso es un chiste. La gente se cree que eso es, no, que eso es irreal. Por eso es que estamos viendo tanta renuncia de cadetes. ¿Así por qué? Porque estos cadetes los están poniendo a trabajar antes de llegar a la academia en las unidades de trabajo. Y ellos ya están viendo lo que es la policía de Puerto Rico.
Lo que muchos de nosotros posiblemente no vimos hasta después que nos graduamos. Cuando nos graduamos y estuvimos ahí en la calle, que empezamos a ver cómo era el sistema, pues ya era tarde para muchos. Pero en este momento que estamos, yo le aseguro que son muchos los cadetes que van a seguir renunciando. Porque de esto no quieren hablar. De esto no quieren hablar. Y les voy a decir algo con el proyecto de ley de la policía. Yo no sé ustedes. Ya a mí no me afecta porque ya yo no estoy en policía. Escala salarial, ninguna. Aumento de sueldo, ninguno. O sea, si realmente le interesara la seguridad de un país, lo menos es sentarse a hablar con la Junta de Control Fiscal y que esa ley, como lo tenía la ley 53, establezca una escala salarial. ¿Y por qué una escala salarial? Porque ahora mismo los policías no saben ni cuál es su escala, ni tan siquiera cuál es la escala de lo que le deben de pagar. ¿Y cuál es el problema con eso? Que ahora vienen y te van a dar migajas. Escuchen lo que les estoy diciendo, le van a dar migajas. Porque ahora bien bonito, sí, le vamos a dar un aumento de sueldo. Pero ese aumento de sueldo, ¿acaso no es la acumulación del aumento que te tienen que dar todos los años por años de servicio? Y lo que hacen es que lo acumulan y ahora vienen a darte esa migaja. Cuando si hicieran una escala salarial que tú supieras cuánto te toca el próximo año y que cuando llegue esa fecha a ti te llegue ese aumento en ese cheque todos los años, conforme a una escala, pues el policía no tuviese que estar pidiendo migajas. Celebran con bombos y platillos. Vamos a dar, y la Junta de Control Fiscal acaba de aprobar chavos para los chalecos. Y da vergüenza, porque da vergüenza. Y yo creo que es una falta de respeto. Tú vender con bombos y platillos el que cumpliste con tu deber. Cumpliste con tu deber, porque la Constitución de Puerto Rico protege a todo empleado contra riesgos a su salud. En el caso de la policía, el chaleco es un equipo obligatorio. Y tú me estás diciendo a mí que tú estás celebrando con bombos y platillos lo que a ti te toca darle al policía. Eso te toca, eso es un deber impuesto por la Constitución. Y tú lo estás celebrando como que tú hiciste la gran cosa. Esas son las promesas de campaña, en serio. O sea, esas son las promesas de campaña, darte lo que te toca. Pagamos las horas extras. No, ese es el colmo, no las paguen. No paguen las horas extras, ese es el colmo. O sea, la ley te dice que tienen 45 días para pagarle si no hay intereses. Y celebran con bombos y platillos. Pagamos tantos millones en horas extras. No las pagues tampoco. O sea, la ley te dice que tienes que pagar horas extras, pero no las pagues. O sea, ¿a dónde vamos a llegar si no empezamos a denunciar estas cosas y empezamos a abrir los ojos? O sea, se han sentado a leer ese proyecto de ley, el proyecto de la Cámara 406, que es el proyecto que establece la ley de la policía para sacarla del Departamento de Seguridad Pública. ¿Realmente esa ley cumple con sus expectativas? ¿Esa ley le da a ustedes las herramientas que ustedes necesitan? Y ustedes tienen que cambiar la tónica. La tónica, y les voy a decir por qué. Tienen que tener cuidado con estar disparando balas para gradas. Voy a explicar por qué. Si no pagan las horas extras, me voy a reportar enfermo. Lo que tenemos que hacer es reportarnos enfermos para que nos aumenten el sueldo. Yo le aseguro que la Junta de Control Fiscal, si el gobernador, la gobernadora le dice, yo necesito que a los policías se les dé un aumento de $1,000 mensuales. La Junta de Control Fiscal lo que le va a decir es lo siguiente. Identifícame la fuente recurrente de dónde lo vas a dar y no tenemos reparo. Es simple. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes tienen que entender, y en ese juego cayó Gregorio Matías.
Rodríguez Bebe, conociendo el juego político, sabía que el barrilito no se iba a aprobar para la policía. Pero ahora ella quedó como la héroe nacional. Ahora los policías la aman porque ella dijo, no, ese barrilito es para los policías. Ella sabía que no lo iban a aprobar porque el gobierno, independientemente el ente más importante de un país, que es la seguridad, que en este caso es la policía de Puerto Rico, el gobierno tiene que trabajar para todo el mundo. O sea, no puede ser todo para policía. Quisiéramos, y yo le diría, mira, todo es para... No. Aquí hay que darle a todo el mundo. Entonces, Gregorio Matías, por ver ese punto como senador, pues ahora lo odian porque dicen, que llegó allá al Senado, se olvidó y ahora es un político más y se olvidó de la policía. No, es que eso no funciona así. Eso no funciona así. O sea, el gobierno va a tratar de complacer a toda la gente que pueda y no puede irse más que por un solo lado. Entonces, dicho esto, ¿por qué les estoy diciendo esto? Si ustedes quieren tener mejores beneficios, si ustedes quieren tener realmente aumento de sueldo, ustedes lo que tienen que hacer es sentarse como cuerpo de policía y empezar a identificar de dónde pueden salir las fuentes de ingresos para suplirlas. Y miren el retiro digno, que desde el 2018 se legisló, se tuvo que volver a legislar y ya van para 7 años para que por fin puedan ver, si Dios quiere, a finales de este año, los frutos del retiro digno. Después de 7 años, sentándose en una mesa, identificando fondos. Pues si esto mismo no se hace con el aumento de sueldo, y escuché en una entrevista a la gobernadora que ella sí dijo que va a haber aumento de sueldo, por están identificando la fuente, lo que quiere decir es que no había, parece que una fuente, o sea, te prometí, pero no había una fuente de ingreso. Y yo doy ejemplo. Si supuestamente asignaron 300 millones para reclutamiento de cadetes y resulta que tuvieron que devolverlo porque no reclutan gente, sácate 66 millones de esos 300 y con 66 millones de forma recurrente, tú le pudieses dar a los policías un aumento de 420 pesos al mes. O vamos más allá. Certificado de antecedentes penales. Si usted solicita un certificado de antecedentes penales de manera online, no tienes que pagar aranceles. Sin embargo, en el CRIM, aunque sea de manera electrónica, tienes que pagar aranceles. Pues si se empezara a cobrar aranceles y aranceles justos, eso pudiese ser una fuente de ingreso para comenzar. Claro, eso no va a dar para pagar el aumento de sueldo, pero eso ya es una fuente. Si se busca en la ley de explosivos, da vergüenza que tú tengas que darle a 500 personas un permiso por 5 pesos. Porque la ley es del 70 y lo que cobra para dar los permisos no da ni para empezar la investigación. Y así sucesivamente pudiésemos ver de los mismos servicios que se cobran, cómo se hace un ajuste y de ahí mismo identificar las fuentes para que ustedes puedan entonces reclamar mejores equipos, ustedes puedan reclamar aumento de sueldo o incluso mirar si del propio retiro digno eventualmente son tantas las fuentes de ingreso que se espera que a lo mejor hasta dé para el retiro y cuidado sin más. Pues todo eso tienen que evaluarlo. No sueñen diciendo, no, que es que vamos a hacer una manifestación, no es que vamos a hacer esto, porque al final del camino la Junta de Control Fiscal lo que va a decir, yo no tengo problema, ¿dónde está la fuente de ingreso? Identifícame la fuente de ingreso y lo hacemos. Eso es lo que siempre está diciendo la Junta, dame la fuente de ingresos recurrente para yo lograrlo, pero si yo no te doy la fuente de ingresos, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Ven? Y estos son alternativas que ustedes tienen
Pasa es que no pueden caer en ese juego político de que, no, es que, pues no le voy a dar el voto. A la gobernadora en aquel entonces, Wanda Vázquez, le dijeron, tiene que firmar la ley. Si no firma la ley de armas, le vamos a votar en contra. Firmó la ley de armas. ¿Y quién ganó? No ganó ella. O sea, no seamos ingenuos en decir que con el voto nosotros vamos a lograr algo. No seamos ingenuos porque de hecho los gobernadores de turno, tanto los populares como los PNP, saben que la gran matrícula de la policía, la gran mayoría es PNP. Y eso es abiertamente, eso lo puede escuchar hasta la Acevedo Vilá, que lo ha dicho en 2 diferentes podcasts. Pues en este momento crítico no es decir, vamos a hacer una huelga, vamos a identificar los recursos, vamos a identificar las fuentes de ingresos para darle los beneficios a ustedes. Pero no podemos estar en ese juego de que si se van a reportar enfermos. Yo les voy a dar el ejemplo ahora. El comisionado dijo algo clave sobre las horas extras. Reconoció que van 8 semanas que no se pagan horas extras, pero fue claro en que hicieron la pasada administración un mal cálculo. Ustedes tienen que entender que están en un cambio de gobierno y esto es normal en este primer semestre. Ahora, usted se tiene que asegurar que cuando llegue julio, que es el nuevo año fiscal, no hay excusa, porque ahora en julio a él le toca hacer ese presupuesto y él se tiene que asegurar que de el 1 de julio del 2025 al 30 de junio del 2026, ese dinero de las horas extras esté ahí y se pague como es. Por en este momento se hizo un mal cálculo y ahora están identificando los fondos para que le puedan pagar las horas extras. Y eso es típico cuando hay cambio de gobierno. Ahora usted asegúrese que tan pronto llegue julio no vengan con el mismo cuentito porque ya no hay excusa. Ya le toca a ellos y se supone que ellos hagan esos ajustes. Esta es la primera vez que hago un live. Ya vieron que tuve problemas técnicos. Posteriormente voy a hacer más videos live. Los voy a hacer de diferentes contenidos. No olviden, y miren, esto es bien claro. Yo no hago este canal para complacerlo. Yo me siento policía, yo fui policía por 27 años, pero mi base es la educación. Y cuando se las tenga que decir, se las voy a decir. Como lo he hecho en algunos videos, que muchos se molestan, otros no. Yo hasta donde pueda, sí, yo educo a la ciudadanía. Yo sé que aquí hay un problema serio de falta de respeto. No es meramente al policía, es que es una falta de respeto de todo. O sea, son seres humanos que no respetan a nadie. O sea, no respetan a la policía, mucho menos van a respetar a otro ser humano. ¿Sabes? Y eso es algo que más allá de decir, ustedes se creen que porque digan ahora que deben de hacerlo, fine, deben de tipificar como delito, no, o sea, está la obstrucción a la justicia, pero sí se debe de tipificar como delito el que sea delito grave agredir a un policía. Pero eso no va a cambiar las dificultades que ustedes van a tener porque al final del camino el que está en esa actitud no está pendiente a si eso es un delito grave o menos grave, si es delito o no es delito. O sea, lo que tenemos que trabajar es con los valores de los seres humanos, que aprendan a respetar a los seres humanos más allá del policía, porque si tú aprendes a respetar al ser humano, obviamente vas a respetar al policía. Ustedes tienen que empezar a entender, yo he hecho varios videos de esto y los pueden buscar, sobre la autoridad. Es bien importante que usted domine su autoridad porque eso es lo que le va a dar la clave en la calle. Yo tenía que intervenir en la calle cuando trabajaba en vehículo hurtado. Imagínense usted decirle a un ciudadano que lleva con un vehículo 10 años que yo tengo que ocuparle ese carro porque esos números de identificación están alterados. Pero es que yo llevo 10 años. ¿Cómo usted me va a decir esto?
Y yo no tuve problemas en la ocupación de esos vehículos por una sola razón. Yo siempre le explicaba al ciudadano. Yo le decía, miren, a mí el artículo 14 de la ley 8, el inciso 3 específicamente, me faculta ocupar ese vehículo. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo le decía, la ley me da 30 días para ocuparlo. No obstante que la ley me da 30 días, si yo mañana lo puedo trabajar, mañana mismo yo le doy la llamada. Yo sabía lo que iba a pasar con el carro, porque yo sabía como técnico que ese carro estaba malo. Pero yo dejaba a la persona tranquila. Al otro día, cuando ya yo le explicaba, ya había pasado, ya se había orientado, ya sabía lo que había y seguía la investigación. Y si usted aprende a aplicar la autoridad, a explicar un poco más, se van a minimizar, disculpen, los problemas en la calle. Tenemos que tener cuidado en cómo ejercemos la autoridad. Cuidado cómo la ejercemos, porque esto no son los tiempos de los 80, los 90, que pues se cometían unas conductas que eran distintas. En este caso es bien difícil lo que están enfrentando ustedes en la calle. Creo que literalmente es como que ya ni se respetan, mano. O sea, es la falta de empatía hacia el policía y eso es peligroso. O sea, eso es bien peligroso. Y no olviden exigirle a la academia adiestramiento que les den las herramientas. Nada, quería hacer este live, no les voy a tomar más tiempo. Déjame ver si que veo aquí. Estamos en vivo, los federales también cometen eso, es así, sí, eso es verdad, los federales también cometen errores. Sí, el lugar, veo aquí que me está un comentario sobre el lugar de la intervención. Mire, la orden general, la 619 lo establece, pero muchas veces pues los policías en el proceso, pues se deja llevar por el momento y no toma en consideración esos lugares. Y eso sí, a veces veo que exponen su seguridad en el lugar que toman para intervenir. Salitre, la reforma no evaluó las distancias. ¿A qué te refieres con eso? No entiendo ese comentario. Si me puedes decir, la reforma no evaluó las distancias, de verdad que no lo entiendo. Ah, ok, miren. Ok, déjame tocar este punto, ok. Hay que ser realista. El párrafo 13 de la reforma sí habla de que hasta donde sea posible, el policía tiene que trabajar en el lugar más cercano a su residencia. De hecho, eso es parte de la filosofía de policía comunitaria. Si bien el acuerdo lo establece en el párrafo 13 y se hizo un estudio de necesidades que está publicado en la página web, la realidad es que no hay forma de cumplirlo porque la historia ha demostrado que la policía está compuesta mayormente por oficiales que viven en pueblos distantes. Históricamente, San Juan, Bayamón y Carolina son las que menos policías reclutan. Incluso se ha llegado a pensar hasta hacer reclutamientos especiales en el área metropolitana. A ver, claro, esto tiene que ver mucho con nuestra cultura. Recuerden que en el área metropolitana hay más accesibilidad al trabajo y en los pueblos distantes no hay esa accesibilidad, por lo tanto, muchas veces vienen al área metropolitana a trabajar. Y sí, lo que sí tengo que decir que hay una realidad. Si bien es difícil cumplirlo, pero está brutal que estén trasladando a personas por panismo y personas que son recién llegados ya estén en sus pueblos y policías que llevan aquí 10, 15 y 20 años no se han trasladado a sus pueblos. Eso sí, la policía debería de trabajarlo. O sea, yo creo que ahí es donde viene lo mismo por panismo, ¿no? Pues es que, mira, me llamaron, a veces hasta los políticos, ¿no? Me llamaron, a veces ayudas a este muchacho y lo puedes trasladar a su pueblo, porque ese muchacho llegó los otros 10, ¿dónde están los que están esperando 10 y 15 años para que lo trasladen a su pueblo? Y es un eterno problema porque es bien difícil
reclutar en el área metropolitana. Entonces, pues el área metropolitana es donde realmente se está concentrando el crimen y es donde más policías necesita. Y sí, esa está bien difícil. La reforma sí lo trae, pero la realidad es que en la manera que se, ¿verdad? No se ha tomado medidas para implementar eso. Sí, bueno, sí, mira, la reforma, o sea, me voy a explicar. El acuerdo lo que dice es que hasta el rango de capitán tiene que ser por examen. De inspector a coronel tiene que ser por mérito. Pero todos sabemos que no es mérito. O sea, honestamente, ahí no es mérito. Y ahí sí que entra a quién tú llamas, qué senador, legislador o político tú llamas para que te ayude. O sea, óyeme, yo saqué 104% en la competencia para inspector y a mí no me ascendieron. Y me conta de oficiales con 70 y pico, 80% que ascendieron. Entonces, ¿dónde está el mérito? Si tú compites por mérito, tú haces un registro de elegible y si tú llegas primero en el registro de elegible, ¿por qué a ti no te ascienden? O sea, y lo triste, yo creo que eso es lo triste de la reforma, que si tú lo tienes en una reforma y en las narices del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y en las narices del monitor de la reforma, eso se permite, ¿qué esperanza tenemos? Si en la cara de ellos se pasaron por forro el mérito, en la cara de ellos se lo pasaron por forro, a pesar de que la reforma te está diciendo el mérito de inspector a coronel. Por eso es que aquí no te hablan de la carrera profesional. El párrafo 21 te trae la carrera profesional, que se supone que desde que tú llegas a la agencia te vayan desarrollando hasta que tú llegas a los niveles más altos. Que lo que prevalezca sea el que tenga liderazgo, ética, integridad. Eso está ahí tirado. ¿Por qué no lo han implementado? Porque eso atenta contra los principios culturales de la organización y de la política. Si hacemos eso, ¿quiénes se supone que lleguen al poder allá arriba? Los que realmente saben, no los que ustedes saben cómo llegan. Esa es la realidad. Y si el acuerdo lo trae, pero si los que tienen que velar por el acuerdo desconocen, y es mi opinión sobre esto, les voy a decir algo, ustedes están fritos en algo. Y les voy a decir algo que el monitor, con todo el respeto que se merece, hasta la nena mía lo coge de zángano. Así una nena de 5 años lo puede coger de zángano. Porque no saben y no conocen a la policía. Y la persona que sabía del Departamento de Justicia de los Estados Unidos se acaba de retirar. Así que yo dudo mucho que realmente, de hecho, no existe reforma. Aquí lo que hay es un acuerdo que a regañadientes se han hecho unos esfuerzos y se le está diciendo que se está cumpliendo, pero ustedes saben la realidad de lo que está pasando en la calle. O sea, si el monitor no sabe que aquí hay supervisores que le dan la clave a los agentes para que le hagan las evaluaciones de arresto, si aquí el monitor no sabe que lo hacen también para las evaluaciones de uso de fuerza, o sea, si el monitor no sabe eso, no identifica que aquí los cursos online hay hasta cuarteles donde tienen un policía y ese es el que le hace los adiestramientos virtuales a los demás, y el monitor no tiene la capacidad de identificar eso, ¿cómo tú te vas a reformar? Si tú lo que estás burlando el sistema. Aquí lo que hay es burlándose del sistema. Aquí no se quieren reformar, aquí quieren salir de la reforma. Fíjense en el lenguaje de ellos, todo es no queremos salir de la reforma. No es queremos reformarnos como agencia. No, queremos salir de la reforma. Y esa es la triste realidad. O sea, si tú no tienes a un monitor que realmente identifique, detecte, exija el cumplimiento, miren los adiestramientos de la academia. Los adiestramientos de la academia no cumplen. Y le están pasando gato por liebre. No cumplen. Por eso es que salen a la calle ustedes y tienen dificultades. O sea, ¿cómo es posible? Como yo le decía a un instructor, o sea, tú me estás dando a mí un curso de persecución vehicular
de intervención vehicular y tú me estás hablando a mí del principio de legalidad del Código Penal, que me importa a mí es un bledo, pero tú no me estás hablando a mí de Pennsylvania versus Means, de Maryland versus Wilson, que establece cuando un policía puede ordenar al conductor o al pasajero que se baje de un vehículo en una intervención. ¿Qué clase de adiestramiento es ese? ¿A dónde vamos a llegar si no saben ir al adiestramiento? Y entonces usted sale a la calle con desconocimiento, pues usted hace lo que puede dentro del conocimiento que le enseñan, porque muchos de esos videos que yo reacciono, yo estoy consciente que ustedes están haciendo lo más que pueden de acuerdo a las pocas herramientas que le han dado. Esa es la realidad. Ahí no hay otra. Eso es, ustedes hacen lo que pueden. No hay otra. Sí, eso era típico. Los que no sabían escribir, los que nunca habían hecho un memo, que ascendían, sí, bastante típico. Cuando te refieres, Sandra, dices por sus actos se evaluará retiro digno. Si te puedes explicar, no. Si es por lo que yo estoy diciendo o qué es que te refieres por sus actos se evaluará retiro digno. Porque sí, o sea, cuando yo digo, o sea, déjame, yo tengo esperanza en el retiro digno por lo siguiente. Se hizo una ley, se hizo un reglamento, se le está dando seguimiento. La realidad es que hay ingresos, o sea, eso genera. Obviamente ahora viene la etapa más difícil, que es la fiscalización. Asegurarse que en efecto se cumpla con lo que dispone la ley para que ese dinero llegue, pero realmente de lo que en estos años ha llegado, no debe de haber problema de que se dé retiro digno. O sea, no debe de haber ningún problema en ese sentido. Si es a eso, ¿verdad? Más o menos lo que entiendo que te refieres, pero si es otra cosa me dejas saber. Pero prácticamente ese es lo que hay con el retiro digno. O sea, y se ha hecho, obviamente, porque han hecho presión. Saben que APUR, ¿verdad? A través de Gabriel Hernández y otros, pues el inspector González, pues ellos y el mismo senador Gregorio Matías, pues han hecho presión. Y ustedes tienen, óyeme, este muchacho, hay dos representantes que son policías. Se me olvida el nombre de uno, trabajó en vehículo hurtado. Y el otro muchacho, placa 36, muy bueno, se expresó muy bien. Yo creo que en las vistas cuando estaba el comisionado, tuvo, ¿verdad?, la valentía y se expresó muy bien para cuestionarle al comisionado sobre lo que estaba haciendo para los cadetes y la policía. Sabes que hay personas en la legislatura que son policías que pueden ser aliados de ustedes. Y es bueno que ustedes toquen la puerta con ellos y les lleven sus inquietudes para que ellos sean los que, ¿verdad?, levanten la voz. Ok. Bien, la condición de salud, miren, vamos a, ok. Yo he hecho yo creo que no estoy seguro si en el video de reclutamiento y retención yo hablé de esto, pero miren lo que pasa. La condición de salud de los policías para mí es esencial. Yo creo que más allá de hablar de retiro digno, ¿de qué te sirve hablar de un retiro digno si muchos policías no van a llegar a disfrutarlo por las condiciones de trabajo? Aquí no se habla ni de la condición física ni de la condición psicológica. De hecho, el párrafo 202 del acuerdo es el que le da un poco de refuerzo a lo que es el programa de ayuda al empleado. Aquí el problema, y era incluso mi crítica, o sea, yo podía entender que tú me dijeras un eslogan político, porque para mí era político que si mis policías, pero realmente trabajaron con la salud física y psicológica de los policías. O sea, tienen los supervisores la capacidad
a través de adiestramiento, a eso me refiero, ¿no? Que esa capacidad de que le den las herramientas para ellos manejar los problemas personales de sus subordinados, o los vamos a tratar como en el pasado. Tú no eres médico, eso no es problema tuyo, a mí no me importa, tú tienes que resolver, tú tienes que estar aquí. El acuerdo trae al final del camino sí un elemento de bienestar, de un bienestar físico, psicológico. Por eso es que hay un área en el párrafo 202 que tiene que ver con los referidos de ayuda al empleado y buscar alternativas. De hecho, de ahí fue que se reforzó la División de Psicología y Trabajador Social en la policía, donde se reclutaron psicólogos porque todavía no hay suficiente. Hay una compañera, me gustaría que la siguieran, el que no la siga, la doctora Joaris, desde Mayagüez. Dios mío, se me olvida el apellido de ella. Ella tiene una página de Facebook y hemos estado en conversaciones porque esperamos hacer unos proyectos futuros, pero ella está escribiendo unos artículos espectaculares sobre la cultura organizacional y de hecho, hace poco hizo yo tuve unos problemas y pues lo publiqué en mi página, pero no quería hacer un video. Ella estaba en Vehículos Hurtado Mayagüez y ella tiene su página de Facebook, la deberían de seguir, porque de verdad que ella tiene una preparación en psicología, es doctora y está haciendo unos escritos espectaculares sobre, ¿verdad? Y obviamente enfocada en policía porque ella estuvo en la policía. Y sí, el acuerdo lo trae, el acuerdo trae ese elemento. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. La gerencia no conoce el acuerdo. O sea, si tú no conoces un acuerdo, ¿cómo tú vas a implementar algo? No saben, no buscan más allá. Desde el 2015, en Estados Unidos se está hablando del bienestar del policía. Las conferencias anuales son del bienestar del policía. Aquí no se toca eso. Entonces, tú dices, bendito, murió de un ataque al corazón, bendito, murió de cáncer. Mano, pero es que tú le pides a un policía que a la 1 de la mañana tiene que comer lo primero que encuentre por ahí abierto, que a veces no hay nada abierto, entonces come grasa, no hay un programa de nutrición. No, es que le di un tallercito en la academia. No, un programa de nutrición con organizaciones sin fines de lucro, hablar con el colegio de nutricionistas que está dispuesto a aportar a la policía de Puerto Rico y se le puedan dar las herramientas a hacer un programa. Miren, con Conócete y Actualízate, miren a ver si ustedes no sencillamente identifican el personal que tiene un grado de obesidad y empezamos de manera voluntaria a trabajar con ellos, a darle las herramientas para que ellos vayan poco a poco superándose, porque van a llegar a una edad que ahí es que van a sentir los efectos de las enfermedades y lamentablemente en ocasiones llega la muerte. Y aquí es bonito hablar del retiro digno, es bonito hablar del aumento de sueldo, se tiene que dar, es importante, pero la salud física, la salud psicológica, la salud financiera son esenciales para un policía. Y yo exhorto al comisionado que empiece a mirar realmente un programa que se establezca, que sea permanente. La propia Ley 20. Tienen ahora un proyecto de ley de la policía y no se habla de eso. No se habla de un programa que se obligue por ley que al policía se trabaje con su salud física, con su salud psicológica. Pero de eso no se quiere hablar. El trabajo de policía es difícil, te va a detonar a largo plazo, te denota muchas enfermedades porque tienes que estar trabajando diferentes turnos de trabajo, más de 12 horas, a veces más de 30 horas. La alimentación es pésima, pues se tienen que crear herramientas para ayudarlos y no caigan en esa situación. Tengo uno ahí que la mamá trabajó en asuntos internos, viene a limpiar la casa. No creo que sea tan fácil. Que entran a la academia y la academia entren en ellos. Están años, algunos los echan, pero no todo el mundo puede estudiar
paramédico, ejemplo. La única policía de territorio que no tiene beneficio. Sí, voy a lo de los live a las 7 de la noche, lo voy próximamente. Lo que pasa es que esto fue hoy que quería hacerlo, ¿verdad? Porque vi lo de la noticia. Pero sí, pienso próximamente, empezar a hacer live, y lo más seguro van a ser los lunes a las 7 de la noche, pero obviamente quiero hacerlo con tiempo para darle los temas específicos y centrarme en esos temas en particular. Voy a traer unas secciones, incluso próximamente, sobre la legislación que ya bajó, que le compete a ustedes, la ley 54 que fue enmendada, la ley de antecedentes penales que hubo una enmienda, toda aquella jurisprudencia que salga que los impacte. Pues voy a estar haciendo como unas cápsulas para que ustedes estén al día en todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con sus funciones en ese sentido. Y cualquier, ¿verdad?, tema que ustedes quieran, pues lo mismo, lo vamos a estar trabajando. Pero nada, no más comentarios, me dejan saber. Sí, 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 es definitivo que no hay prioridad. Y miren, para dejarlo, la Academia de la Policía, aunque vi que ahora hubo un cambio en el proyecto de la Cámara, hicieron como que una enmienda, pero yo iría un poquito más allá, y es por lo siguiente. En Estados Unidos, especialmente California, es un modelo a seguir. En California hay lo que llaman un POST, que es una agencia que acredita academias de policía. El error que comete la ley 20 y que sigue cometiendo el proyecto de ley, por ahora incluyeron cualquier otra entidad de Estados Unidos, debo de entender que por ahí es que va la línea, es que la Middle State es universitario. Un POST que se dedique, un POST tiene que estar fuera de la academia. ¿De qué está compuesto el POST? Fiscales, exfiscales, jueces, exjueces, policías, agentes federales, que estén ahora y que estén retirados. Ellos se encargan de determinar cuál debe de ser el currículo. Están constantemente revisando la legislación, la jurisprudencia, para actualizarlo. ¿Cómo es que se deben de dar los adiestramientos? ¿Qué escenarios se deben de abordar? Y eso aumenta sustancialmente la calidad de los adiestramientos. Y eso se opera mucho en Estados Unidos de esa manera. Y eso son cosas que deberían de tocar en ese proyecto de la ley de la policía de lleno. ¿Sabes? Como que eso de la Middle State, mira, eso es para grados asociados. Y ellos han tratado y no han podido. Vamos a la realidad. La academia de policía, tú no puedes tratar a la academia de policía como una universidad. Es distinto, es distinto. No puedes hacer lo mismo. Y ese es el problema que tenemos con eso. Sí, de hecho, déjame decirles algo. O sea, yo voy a estar voy a estar haciendo unas cositas para ¿verdad? Los policías. Entiendo que próximamente van a bajar convocatorias de exámenes. Creo que para el rango de teniente segundo es lo que se está por ahí, ¿verdad?, corriendo. Y pues este canal va a ser una ayuda, porque entonces vamos a estar un poquito más, ¿verdad?, lo que usted tiene que saber, directo al grano. Y estoy trabajando pues con un proyecto que yo creo que va a ser de gran ayuda, porque al final del camino, a través de este canal, si ustedes se mantienen al día, por ejemplo, cuando salga legislación, jurisprudencia, enmiendas a las órdenes generales, pues ustedes van a estar al día, y cuando baje el examen, pues ya ustedes tienen ese terreno ganado, a esperar que meramente baje y entonces se empiecen a educar. Y en ese sentido, pues sí, se van a seguir. Pero nada, lo del live todos los lunes, próximamente sí voy a estar con eso. Me disculpan hoy, pues prácticamente tuve un problema técnico con el audio, porque es que estaba usando otra cámara. Y nada, nos estaremos comunicando. Hasta aquí voy a dejar pues el video. Les agradezco por haber
participado. Recuerden, comenten, ¿verdad? Compartir este contenido. Compañeros, ¿verdad? Que si se pueden suscribir, se los voy a agradecer. Es bien importante que se suscriban porque así el contenido va a llegar a más personas. Y de hecho, todavía yo me encuentro compañeros que piensan que yo todavía estoy en la policía y ni saben del canal, pero nada, pueden seguir regando la voz por ahí, que se suscriban, que me sigan y estaremos. Y cualquier ¿verdad? Que cualquier tema que ustedes quieran que se discuta, pues me lo pueden enviar, ¿sabes? Tanto en los comentarios del canal y nosotros lo evaluamos. Falta la 140, Sandra, ¿a qué te refieres? Gracias, Alitre, gracias, nada. Gracias a ustedes por seguirme, de verdad. Voy a finalizar la transmisión ahora. Les agradezco de verdad que se hayan conectado y pues nos vemos en el próximo live, que espero que sea más estructurado. Esto fue aquí improvisando un poco, pero nada, gracias por haber estado aquí. Voy a finalizar ahora la transmisión y muchas gracias por seguirme. Cuídense mucho.